Las puertas actuales de la fachada de Santa María de la Catedral de Burgos datan de finales del siglo XVIII como consecuencia de la remodelación que se produjo en esa época. Con motivo del 8º centenario del templo, el Cabildo se planteó sustituirlas por otro elemento contemporáneo y realizó el encargo al artista Antonio López. Y después de 6 años de trabajo, Antonio López ya ha concluido su obra. La podemos ver ya en el Museo de la Catedral de Burgos, aunque el objetivo para el Cabildo sigue siendo que se coloquen en el lugar para el que han sido diseñadas, en esa fachada de Santa María. Hoy, en VIP, unas puertas del siglo XXI para la catedral. Después de 6 años de trabajo, Antonio López ha concluido las puertas de bronce de 8 toneladas de peso que ha diseñado para la Catedral de Burgos. Fueron encargadas para sustituir a las que desde finales del siglo XVIII sirven de acceso a la basílica por la fachada principal. Pero esto no será posible hasta que se reciba el visto bueno de ICOMOS, como organismo asesor de la UNESCO, al tratarse de un templo que es patrimonio mundial. De momento, estarán ubicadas en el Museo Catedralicio. Más que un descanso, un alivio. Ya están hechas. Hemos hecho lo que hemos podido. Yo pensé que había que repetir el relieve, porque llegó un momento en que eran tales dificultades que el bronce se empezó a deshacer. Está en el límite de las posibilidades del bronce, porque hubo que modelarlo al final casi golpeándolo hacia adelante y hacia atrás. Pensaba más en el relieve que en Burgos, francamente. O sea, a mí se me olvidaba a dónde iba a estar, si iba en Burgos o qué. Era un trabajo que había que hacer, nos tocó en un momento hacer este trabajo religioso, que yo nunca había hecho un trabajo así. Había hecho un trabajo conjunto, con amigos, que eso es una experiencia fantástica. La experiencia del trabajo con otras personas, que era como se trabajaba en la antigüedad, en la pintura y en la escultura, yo la he vivido como una cosa hermosa de mi vida. Y luego otra cosa muy interesante es qué relación tiene creer o no creer con el arte religioso. O sea, toda la historia del arte se ha hecho por gente que creía de una manera profunda y se nota. Ahora el arte que se está haciendo, religioso, entre ellos pues se está haciendo mucho. Hay mucho arte que no sabemos que se está haciendo, pero se está haciendo, se sigue haciendo arte religioso. Ya no es ni la sociedad ni el que lo hace, está tan prendido por lo religioso, tiene la fe que tenía el hombre antiguo, ya no lo tiene desde hace ya mucho tiempo y se nota en el trabajo, se nota en eso es lo que a mí me puede preocupar. Antonio López, a pesar de reconocer que no es creyente, se ha embarcado en esta aventura en la que ha elaborado un conjunto escultórico con una enorme carga teológica, pero siempre bajo una estética contemporánea. Ya se sabe la historia de Adán y Eva, pero yo quise que fueran unas personas como nosotros, como mis nietos,
De hecho, Eva es una nieta mía y el Adán es un hijo de Consuelo. Y nos ha gustado incorporar al hombre contemporáneo aquí. Aquí está el hombre y la mujer contemporáneos. Y está muy bien que estén debajo de la cabeza de Dios. Nos ha gustado hacerlo así, de esa manera. El encargo del Cabildo se produjo con motivo de la celebración del 8º centenario de la colocación de la primera piedra de la catedral. Yo me acuerdo el primer contacto de don Fidel con don Antonio, allí en Silos, en una habitación que nos prestó el abad, y cuando ahí empezó la negociación, el encargo, ahí se empezó, y bueno, pues realmente ha sido todo el proceso, y la verdad es que acabar viendo lo que, aunque yo he seguido el proceso y no me cogen de sorpresa ahora, pero vamos, indudablemente cuando los he visto y explicados además por Antonio, pues la verdad es que te impacta, ¿no? Creo que es algo digno de esta catedral, digno de los burgaleses y digno de la humanidad. Es una persona, no solamente un artista, es una persona tan sumamente valiosa y normal, sencilla, directa, que ha sido muy fácil estar con él trabajando. Incluso no solamente muy fácil, ha sido un auténtico regalo estar con él. Yo creo que esto es una obra que va a tener proyección, iba a decir internacional, mundial. La aventura comenzó el año 19, cuando, con motivo del 8º centenario, se quería que quedara algún recuerdo concreto de esta efeméride, así como en el 7º centenario quedó como recuerdo de ese aniversario la custodia procesional del Día de Corpus. Todos los actos pues, tan profusos y diversos que hubo en el 8º centenario eran actos pues, que pasaban en el tiempo, que no permanecían en alguna cosa, algún elemento concreto. Entonces se pensó que estas puertas de la fachada de Santa María podía ser ese recuerdo de un 8º centenario, ¿no? Comenzó la aventura en el año 19, yo todavía no había llegado como arzobispo de Burgos, fue don Fidel Herráez, junto con su equipo episcopal, junto con el Cabildo Catedral, quienes pusieron en marcha lo que es el encargar a un autor de renombre y conocido un proyecto para esta sustitución de las puertas actuales, que son de Olmo, del siglo XVIII, que tienen un valor patrimonial, evidentemente, son puertas que llevan en ese lugar 250 años, pero que luego artísticamente son muy limitadas. La iconografía que encierran las puertas se articula en torno al jardín del Edén y nos habla, en lenguaje contemporáneo, de la creación del mundo en la central, junto a la encarnación de la Virgen María y la redención en las laterales. Con este lenguaje que por un lado es hiperrealista, pero por otro lado está dotado de una enorme carga de modernidad, en donde se sintetiza perfectamente lo divino y lo humano. Lo divino en esa magnífica puerta central, en esa manera tan singular de representar la imagen de Dios, y lo humano pues en las figuras de la Virgen y del niño Jesús. Verdaderamente creo que es una obra que está llamada a pasar a los anales de la historia del arte español. Y no podemos olvidar también la dimensión teológica que tiene la obra. Es una perfección técnica, un dominio artístico impresionante, pero también un mensaje para todos los creyentes de primera dimensión. Una composición de las tres puertas, la central es la creación, y aparece pues ese relato del Génesis, de empezando a crear la luz, los astros, los animales, los pájaros, el mar, en un relato maravilloso, y aparece en el fondo de modo, pues eso, en la tiniebla del fondo, como la bruma del fondo, aparece el Padre, ¿no? Luego, en el otro lado está el misterio de la encarnación, aparece la puerta de la Virgen, ¿no? Que además lo ha hecho de un modo muy curioso Antonio, porque en vez de poner el Espíritu Santo sobre la Virgen, ha puesto una banda de estorninos, que es muy interesante porque eso viene a significar la pluriformidad
del Espíritu Santo, ¿no? De sus dones. En la tapia final aparece la ciudad de Burgos, porque las tres puertas tienen como elemento que las une el paraíso, el jardín. Todo nace del jardín, ¿no? Se modeló la ciudad de Burgos a todo lo largo. Todo ocurre en un jardín que está en Burgos, en una ciudad que se llama Burgos. Ha sido porque era hermoso poner un lugar que podía haber sido otro, no encontramos otro mejor. Las flores que representan la pureza o la máxima limpieza, pero no deja de ser una escena de la vida cotidiana. Si entraras en un jardín en algún momento de la antigüedad, podías encontrar con algo parecido. Es una suma de cosas que son hermosas, los pájaros, las flores, el espacio del jardín, el cielo. Y claro, todo eso a mí nos parecía que era una cosa ya por sí, con tanto interés, que en principio se pensó no poner más que ese espacio, que los relieves fueran nada más que el espacio natural de un jardín. Sí. Y poco a poco fue desarrollándose todo, es que han sido mucho tiempo. Y en el otro lado aparece el niño viene del paraíso, o sea, es el niño que nos abre la puerta a una nueva creación, ¿no? Un niño que está jugando, y que está mirando a la madre, por eso digo que las dos puertas se unen con las miradas, ¿no? Creo que es un mensaje realmente hermoso, un mensaje de esperanza, que además que hace una lectura adecuada de lo que es la teología de la creación y de la redención. Y luego aparece solo una frase escrita, que me parece además muy oportuna, porque nuestra catedral tiene cartelas arriba, ¿no? Pulcra es decora, aparece en el centro, ¿no? Eres pura y hermosa, y aparece la Virgen con el niño. Y en las puertas está la Virgen con el niño. Y abajo aparece, vio que todo era bueno, y vio Dios que era todo bueno. En la torre norte aparece Juan Bautista, el Antiguo Testamento, que dice, Ecce Agnus Dei, la cartela, que está el Cordero de Dios, y luego aparece en la torre sur, aparece el resucitado diciendo a la ciudad de Burgos, Pax Vobis, la paz con vosotros. O sea que se integra en esas lecturas de cartelas, en estas lecturas que aparecen en la fachada. La elaboración de las puertas ha venido precedida de polémica entre quienes no comparten la idea de incorporar una obra de arte contemporáneo a una catedral que es patrimonio de la humanidad y quienes son partidarios de que el templo siga evolucionando, como es el caso tanto del Cabildo como del Arzobispado. Siendo un elemento que es móvil, reversible, no es una actuación agresiva, se pensaba que podía ser un elemento bueno de poner unas puertas de mayor valor, como ha ocurrido en otras catedrales del mundo, donde en el siglo XX el mismo San Pedro y la Puerta Santa o la Catedral de Florencia, otros lugares, pues pusieron una renovación de esas puertas. Llevamos 2 siglos sin que aquí se incorporara nada nuevo y creo que se haya incorporado con estas puertas indudablemente supone un gran avance. Y creo que le viene muy bien para este comienzo del siglo XXI pues que podamos incorporar a esta catedral. Nuestra catedral ha absorbido, ha integrado armónicamente todos los estilos de todas las épocas durante 800 años y por tanto pensamos que tampoco debe renunciar a un nuevo estilo y los que vengan el día de mañana. Se desmontó una catedral románica para hacer una catedral gótica. Después, en el siglo XVI, que hubo una segunda gran transformación de la catedral, cuando se hundió el cimborrio, que era un cimborrio de aguja, se hizo un cimborrio renacentista. Se cubrieron los arcos del trasaltar para poner también un retablo renacentista, con retablos de piedra en la parte posterior. Se pusieron las agujas en las torres, la escalera dorada. En su momento hubo una grandísima polémica. Ahora nadie entiende la catedral sin la escalera dorada. Es decir, siempre ha habido esa creatividad y ese mirar hacia adelante, de saber incorporar, vuelvo a decir, nuevos estilos. Polémica en la que no quiere entrar el autor. Antonio López ha intentado abstraerse de ese debate, tratando de no desviarse del camino, hacer una obra de arte de calidad digna de la Catedral de Burgos. Dónde acaban las cosas ya importa menos. Yo pienso que lo más grande es el trabajo en sí,
el trabajo es excepcional, un relieve de este tamaño y con un tema religioso, nada menos, porque todo el arte de la historia del hombre tiene que ver con la religión, casi todo tiene que ver con la religión, la arquitectura y la música. Ahí el hombre ha echado el resto, ha echado todo su poder imaginativo, económico, ha hecho unos esfuerzos enormes para sus dioses. Bueno, pues ocupar un pequeño espacio ahí a mí me parece una maravilla, de verdad. Las puertas ya están colocadas en el museo a la vista de las miles de personas que quieren contemplar la obra de Antonio López. No me imaginaba que iban a ser así, no. Me han encantado, muy bonitas. Estoy emocionada porque en un principio, me quedé como pensando que por qué esto, pero luego cuando me lo he visto la explicación y todo, encantada. Y yo creo que estén puestas pues antes de un año. Esta me impresiona mucho porque intentas mirar los ojos de Dios y están ahí, está la mirada esa que te llena, es muy impresionante y esa me parece muy bonita. A esa no la encuentro mucho, a la del niño no la encuentro mucho sentido, pero sí, esta es impresionante. Y luego cuando queden puestas en su sitio, pues me imagino que será como entras en la catedral y entras en la casa de Dios, es como que te está abriendo las puertas y te está mirando. La evolución del rostro del Dios creador, el cómo ha ido pasando por distintas fases, las dudas del artista, eso sí que me ha parecido muy interesante. Dios un poco escondido, ¿no? Absconditus, que ponía ahí en latín, ¿no? Como un poquito que está escondido en la creación, pero no se le ve tan directamente. Eso me ha parecido interesante, sobre todo para unas puertas, ¿no? Que sea una cosa más sutil que un rostro tan enorme, tan presente en las puertas. Las puertas en sí son muy bonitas, merece la pena, pero aquí en la catedral lo pensaría 2 veces. Me resulta muy agradable, más que vista así en la prensa. Yo era un poco crítica con la cuestión, en la medida que es un edificio, pues es gótico de esa época, ¿no? Y entendía que igual era un poco meter elementos que dañaran, ¿no? Que dañaran la imagen global de lo que es la catedral. Pero me parecen de una belleza extraordinaria. Me parecen figurativas, me parece arte moderno y me parece que, si las tienen que poner ahora mismo, pues que sean de ahora. Sí me gustan. Las voces que defienden la colocación de esas nuevas puertas en la fachada de Santa María todavía tendrán que esperar. Es un objetivo, eso sí, al que no renuncian en el arzobispado. La Iglesia tiene sus tiempos. Yo creo que ahora el tiempo es de recibirlas, admirarlas, gozar de ellas, contemplarlas, ver tantísimos detalles y todo el mensaje que esconden. Y ya habrá tiempo de iniciar aquellos trámites oportunos para que puedan cumplir con la vocación para la que fueron creadas, que es la vocación de ser puertas catedralicias, ¿no? Es un tema que el día de mañana se iniciará en su momento, ¿no? Por fin están en casa. Ahora vamos a ver en casa dónde las colocamos, que yo creo que de momento aquí, pero su sitio indudablemente es para lo que se han hecho, que es en la fachada principal, ¿no? El encaje puede ser perfecto, por un lado desde un punto de vista estético, pero por otro lado desde un punto de vista iconográfico, porque completa la mutilada fachada principal. Las puertas, como sabemos, fueron mutiladas en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se perdió buena parte del mensaje iconográfico que tenían esas puertas originales góticas, y con este lenguaje contemporáneo el maestro Antonio López pues ha recuperado qué significaban aquellas antiguas puertas con este lenguaje moderno, con este lenguaje del siglo XXI. Es un auténtico honor que contemos con una obra como esta en la catedral. Yo solo lamento que no estén puestas en su sitio, que es en la entrada principal de la catedral, para que las pueda contemplar los burgaleses y todos los que vengan a vernos las 24 horas del día. Tras ver las puertas, lo que me imagino en la puerta de Santa María es todo el juego de luces, ¿no? Es decir, sobre todo con la luz del atardecer, enfocando en los diferentes paños, que puede crear unos juegos lumínicos muy, muy espectaculares. Es un gran artista el que lo ha hecho, que va a atraer muchísimo más turismo a Burgos para ver estas puertas, y lo que sí que vuelvo a repetir es que las puertas tienen que ir cuanto antes a su lugar. Yo creo que es una obra tan maravillosa que debiera ser colocada
en el lugar para el que ha sido concebido inmediatamente. Es una puerta, pero también es una declaración de intenciones, de majestuosidad, es una absoluta maravilla, pero cualquier diálogo debe empezar ahora, porque todo lo anterior es absurdo desde el momento en el que se ha abierto un debate sobre una pieza que todavía no se había presentado. Ha habido muchas ofertas para llevarse las puertas afuera y la Iglesia ha decidido que se quedaban aquí. Hay veces que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Se habla sobre ellas, se ha hablado sobre ellas sin conocerlas, y cuando la gente las vea se va a dar cuenta de la gran maravilla de la creación, en este caso de Antonio López, para la Catedral de Burgos. Otra entidad de España, no voy a decir cuál era, que ya ofrecía al menos 3,5 millones por las puertas, han costado 1,200, ¿no? Había también, hay algún contacto de Estados Unidos que ofrecía un cheque en blanco por ellas, ¿no? O sea, a ver, nosotros no hacemos transacciones financieras con una obra de arte. Este 1.200.000, que es el costo de las puertas, el 87% lo ha financiado el Cabildo, con las aportaciones por el turismo, ¿no? Y el otro 13% lo han aportado estas empresas. Es decir, que ninguna otra institución, desde luego ninguna institución pública, ha aportado un solo céntimo en estas puertas, y no han sido sufragadas íntegramente por el Cabildo Catedral y por empresas particulares que han querido sumarse a este proyecto. Y vuelvo a decir, hay ofrecimientos de grupos y entidades que les gustaría tener las puertas. Y también nos decían, oye, si en Burgos hay dificultades, a ver, que nosotros estamos dispuestos a hacernos con ellas, ¿no? Yo sería un irresponsable si permitiera que estas puertas no estuvieran donde tienen que estar, que es en Burgos y en su catedral. Pero la diócesis de Burgos prefiere esperar con calma a que lleguen tiempos más propicios para ese cambio. De momento el objetivo es que las puertas se conozcan, que se puedan admirar en el museo. Después elaborarán un informe sobre el impacto visual que tendrían sobre la fachada principal, para poder reanudar así los trámites administrativos tendentes a conseguir que los fieles y visitantes del futuro puedan acceder a la Catedral de Burgos por las puertas de bronce de Antonio López.